La historia de la vida de hoy. Escuchas una historia muy interesante y dramática llamada Primavera y Amor. Marilia tiene 44 años, una mujer que aún conserva su aspecto juvenil, aunque es innegable que algunas marcas de tiempo han aparecido silenciosamente en las esquinas de sus ojos. Es una persona minuciosa, desde su vestimenta hasta su postura, rezuma elegancia y pulcritud. Mi hermana es el señor Nelson, de 47 años, director de una gran empresa, a menudo ocupada con el trabajo, saliendo temprano y tarde en la noche, dejándola en una casa espaciosa con muchos espacios. Su único hijo, llamado Cristiano, está estudiando en el extranjero. La sensación de silencio, a veces hasta el punto de perderse, la hace sentir que solo vive para mantener sus hábitos, no realmente vive para sí misma. Una mañana, por consejo de un amigo cercano, decidió ir a un examen general en un famoso hospital privado. No es porque sienta que su salud es inestable, sino simplemente para tranquilizarse, como un recordatorio. Todavía soy joven, necesito cuidarme. El hospital estaba bastante lleno esa mañana, pero no hasta el punto de asfixiarse. Marilia, vestida con un vestido azul claro y con una bufanda delgada, entró en la recepción. La enfermera la guió a la clínica No. 305, Departamento de Medicina Interna General. Llamó a la puerta ligeramente y luego entró. El hombre sentado en el escritorio miró hacia arriba. Era bastante joven, su rostro era brillante, sus ojos tenían una mirada de élite, pero también era un poco travieso. La blusa blanca lo hizo aún más arreglado. Él sonrió. «Hola, por favor siéntese». Sois el docteur Murillo. Sor Marilia hizo una pequeña pausa. Su forma de dirigirse a su hermana la sorprendió. A menudo, los médicos me llaman yo o doctor. Pocas personas naturalmente me llaman hermana de esa manera. Pero la forma en que hablaba era suave y natural, haciéndola no sentirse ofensiva. Al contrario, había algo extraño y cercano. «Hola doctor», asintió levemente, dejando su bolso en la silla. «Puedes llamarme Murillo si te sientes libre», dijo mientras tomaba notas, sus labios ligeramente levantados como una media sonrisa. «Viniste para un examen general hoy, ¿verdad?» Sor Marilia sonrió levemente. «Bueno, no es un problema grave, es solo que mis amigos me aconsejan que vaya a un chequeo regular». «Muy bien. Las personas hermosas siempre necesitan cuidarse a sí mismas», dijo Murillo con calma, con los ojos aún enfocados en la hoja de examen. Era como si el cumplido de ahora fuera solo un comentario objetivo, sin ninguna cortesía. Sor Marilia se sonrojó un poco, pero rápidamente recuperó la compostura. A esta edad, ya no se conmueve fácilmente con los cumplidos cliché. Pero la forma de hablar de Murillo era diferente, era a la vez traviesa y deliberada burlarse de ella y coquetear con ella. Durante el examen, Murillo fue profesional y un poco demasiado preocupado. Le hizo muchas preguntas, no solo sobre salud, sino también sobre hábitos de vida, como comer e incluso pasatiempos. A veces, tenía que reírse porque sentía que estaba hablando con un amigo, no con el médico que acababa de conocer por primera vez. «¿Te quedas despierto hasta tarde a menudo?», preguntó. «Sí, mujeres», se rió ligeramente. Quedarse despierto hasta tarde viendo películas, leyendo periódicos o simplemente teniendo problemas para dormir. «Es peligroso tener problemas para dormir», asintió Murillo, con los ojos traviesos. «Si no puedes dormir la próxima vez, ve al hospital a buscarme y te recetaré un remedio especial». Sor Marilia se rió, sacudiendo levemente la cabeza. «Este médico a menudo bromea, ¿no?» «Rara vez bromeo, especialmente con hermosas pacientes». Murillo se encogió de hombros, hablando con sinceridad. Por alguna razón, esas bromas no la incomodaron. Al contrario, fue como una brisa extraña, disipando la atmósfera lenta de la vida cotidiana. Al final del examen, Murillo le dio los resultados preliminares, asegurándole que su salud era bastante buena. Escribió su número de teléfono personal en un pequeño trozo de papel y lo recortó en el archivo. «Este es mi número. Si necesita más consejos, simplemente llame directamente, no sea tímido». Sor Marilia se sorprendió momentáneamente, pero luego lo tomó sin decir una palabra. En el camino de regreso, Sor Marilia abrió el papel y lo miró, un poco confundida. Ha pasado mucho tiempo desde que se sintió preocupada por un hombre, incluso si era solo con palabras ociosas. Durante todo el día, se sintió extraña, con imágenes del rostro juvenil de Murillo, sus ojos traviesos y la forma dulce pero cariñosa en que la llamaba hermana. Por la noche, acostada sola en la amplia cama, Sor Marilia pensó de repente,
cuando es este el comienzo de algo en lo que nunca se atrevió a pensar. En la tarde de Hanoi del fin de semana, la calle Nguyen Can Toan se llenó de sol dorado. La gente va de compras, se reúne para tomar un café, el sonido de las bocinas de los automóviles y el ritmo ruidoso de la vida seguían mezclándose. La hermana Marilia salió del salón del spa familiar y caminó tranquilamente con un pequeño bolso. Su rostro después de la sesión de cuidados estaba aún más radiante, todavía la belleza de una mujer madura y elegante de 40 años, pero en sus ojos había algo incómodo que ella misma apenas podía decir por su nombre. Cuando estaba a punto de tomar un taxi a casa, de repente escuchó una voz familiar detrás de ella. «Hermana Marilia, ¿no es así?». Se sobresaltó y se dio la vuelta. Todavía una sonrisa brillante, una voz cálida, una apariencia alta y educada. Murilo se quedó allí, ya no con una solemne blusa blanca en el hospital. Hoy, viste una camisa azul claro y pantalones negros, luciendo joven y reservado. Esa repentina aparición hizo que el corazón de Marilia diera un vuelco. «Oh, doctor Murilo, qué coincidencia», sonrió un poco confundida. Los dos se pararon y charlaron en medio de la multitud ocupada. Murilo dijo que acababa de terminar su turno en la clínica, por lo que se detuvo en esta área. Después de algunas preguntas, Murilo sugirió: «Si no tienes prisa, puedes sentarte y tomar una taza de café, como si fuera una brisa de fin de semana». La hermana Marilia vaciló por un momento, y el rostro del señor Nelson apareció en su mente. Debe estar en Singapur en este momento, asistiendo a una conferencia internacional, ocupada como siempre. Naturalmente, la resistencia en su corazón hizo que no quisiera volver a la gran villa que la esperaba en silencio. Ella asintió, eligieron un café en el piso superior del gran edificio. El espacio estaba abierto, cada panel de vidrio miraba hacia el lago del oeste y la luz de la tarde se volvía dorada. Sor Marilia estaba sentada frente a Murilo, con el corazón lleno de un sentimiento indescriptible. ¿Cuánto tiempo no te has sentado y hablado cómodamente con un hombre al que realmente quieres escuchar? Murilo habla mucho sobre el trabajo, sobre cirugías difíciles, sobre los sueños de abrir un centro médico moderno. Su voz estaba llena de entusiasmo. Sor Marilia escuchaba atentamente, sonriendo mientras escuchaba. A veces, cuando los ojos de los dos se encontraban, algo se deslizaba silenciosamente, poniéndola nerviosa pero incapaz de irse. «Marilia se ve mucho más brillante hoy que el día anterior», dijo Murilo de repente con una frase que la hizo sonrojarse un poco. Ella solo sonrió levemente, esquivando otras cosas, pero en su corazón se sintió rejuvenecida. Ha pasado mucho tiempo desde que escuchó un cumplido sincero y simple, que es suficiente para hacer latir el corazón de una mujer. La sesión de café duró más de 1 hora. Cuando rompieron, Murilo se ofreció a llevarla a casa. Sentada en el auto, involuntariamente observó sus dedos en el volante y de repente vio que exudaban una sensación de seguridad y estabilidad. Ese momento fue extraño, porque durante mucho tiempo estuvo acostumbrada a la independencia, rara vez confiando en nadie. Al llegar a la puerta de la villa, Murilo detuvo el auto. Sor Marilia se volvió para darle las gracias, pero la mirada en sus ojos era sincera e impredecible, lo que hizo que las palabras se atascaran en su garganta. Al final, ella solo sonrió levemente y salió del auto. Esa noche, en la espaciosa habitación, la hermana Marilia se acostó de un lado a otro. El tic-tac del reloj de pared pareció ralentizarse, y la cálida voz de Murilo todavía resonaba en su mente. De vez en cuando, se ríe levemente cuando recuerda su mirada traviesa cuando cuenta historias. Sabía que estaba comenzando una nueva relación, frágil, delicada, pero suficiente para conmover los corazones de las personas. La pregunta más importante en mí ahora es: ¿la llegada de Murilo es solo una coincidencia, o es el destino que envía la vida cuando le falta un punto de apoyo espiritual? Después de esa inesperada sesión de café, la hermana Marilia pensó que se detendría, pero resultó que a la vida le gusta burlarse de ti. Solo unos días después, Murilo tomó la iniciativa de enviarle un mensaje de texto para preguntarle por ella, palabras educadas, pero no pudo ocultar su interés. «Hermana Marilia, ¿cómo está estos días? ¿Está bien el trabajo?». Esos simples mensajes la hicieron sonreír involuntariamente mientras estaba sentada sola en la sala de estar. Hacía mucho tiempo que no sentía que alguien la escuchaba de verdad, y no solo llamadas apresuradas de C. Marilia, donde al otro lado de la línea estaba lleno de voces urgentes, intercaladas con anuncios del aeropuerto. Desde mensajes esporádicos hasta llamadas cortas, Murilo no dijo mucho, pero cada oración, cada palabra fue amable y sincera. Así, la cuerda invisible entre ellos se tensaba día a día. Un viernes por la tarde,
Murilo le pidió inesperadamente que saliera a caminar por el parque cerca del lago. Al principio, iba a negarse, pero luego, pensando en retrospectiva, descubrió que no tenía ninguna razón para negarse. El señor Nelson está en Europa, su hijo está ocupado estudiando y su hermana tiene mucho tiempo. El lago estaba ventoso por la tarde, la gente hacía ejercicio, paseaba a sus perros y los niños se reían y bromeaban. En medio de ese espacio, los dos caminaron tranquilamente juntos. Murilo habla de sus recuerdos de infancia en el campo, y Marilia habla de viajes y fiestas lujosas que a veces le parecen de mal gusto. Cuanto más hablaba, más se daba cuenta de que detrás de la apariencia madura de Murilo había un alma emocional y sincera, que era diferente de la apariencia fría y ocupada de su Marilia. «Hermana Marilia», dijo Murilo en voz baja mientras se detenían junto a la silla de piedra, ¿alguna vez se encuentra viviendo una vida que realmente no le pertenece? Esa pregunta la hizo callar. El viento le quitó el cabello, miró hacia el lago, las olas rodaron en la puesta de sol. Sí, durante muchos años, ha vivido dentro del marco de la esposa de una mujer de negocios, siempre teniendo que parecer hermosa, lujosa y adecuada. Pero en el fondo, a veces se ve a sí misma como una sombra detrás del éxito de Marilia. Ella sonrió levemente. Tal vez, a veces me siento así. Murilo se giró para mirar, sus ojos se iluminaron con un destello de simpatía. En ese momento, los dos parecieron entenderse sin más palabras. Ese día, no dijeron nada más, solo historias ordinarias, atisbos, pero lo suficiente como para que cuando llegara a casa, la hermana Marilia todavía sintiera que se le aceleraba el corazón. Por la noche, la villa volvió a ser espaciosa. Se sentó junto a la ventana, recordando la sonrisa de Murilo, recordando su pregunta. Su corazón parecía haber abierto una puerta que había estado tratando de cerrar durante tanto tiempo, y comenzó a preocuparse, pero no pudo evitar esperar con ansias la próxima reunión. En los días posteriores a la caminata por el lago, Marilia y Murilo parecieron buscar inadvertidamente pero también deliberadamente más oportunidades para reunirse. Lo que comenzó como unos pocos mensajes de texto, luego se convirtió en conversaciones más largas, a veces hasta altas horas de la noche. Para Murilo, no tiene que mantener la imagen de una mujer perfecta. Puede lamentarse, reír e incluso hablar amargamente de su soledad. Él escuchó sin juzgar, solo respondió con sinceridad, lo que la hizo sentir reconfortada. Una tarde, Murilo la llamó, medio en broma. ¿Sabes qué? Cerca del hospital. Tengo una muy buena tienda de po, pero comer solo es insípido. ¿O me estás dando el almuerzo? Sor Marilia se rió. ¿No invitaste a tantas personas que nadie vino contigo a llamarme? No, solo quiero ir contigo. La respuesta directa hizo que su corazón se acelerara ligeramente. Un joven expresó un interés inquebrantable, muy lejos de la forma en que siempre estaba ocupada y evitaba las pequeñas cosas. Después de unos segundos de vacilación, ella aceptó. Se sentaron en una tienda po abarrotada, pero parecía que el espacio era solo para 2 personas. Murilo le contó con entusiasmo sobre el trabajo, y lentamente dobló algunas verduras y limones para él. Esas simples acciones de repente se volvieron extrañamente íntimas. Los de afuera solo pueden pensar que son amigos, pero solo los de adentro saben, en cada intercambio de ojos, que hay algo más allá de los límites del amor ordinario. A partir de ese día, almorzar juntos se convirtió en un hábito. Algunos días es solo un plato de fideos, una lonchera popular, y un día es un bonito café. Sor Marilia se sorprendió al darse cuenta de que hacía mucho tiempo que no se sentía feliz de nuevo, esperando con ansias una cita tan sencilla. Una tarde de fin de semana, Murilo la llevó a una exposición de pintura. Sabía que a ella le encantaba pintar, pero no había tenido la oportunidad de verla en mucho tiempo. En medio de un espacio tranquilo, con colores que se extendían por el lienzo, caminaban uno al lado del otro, deteniéndose ocasionalmente para hablar de cierta pintura. Murilo no entendía mucho de arte, pero sus ojos se iluminaron mientras escuchaba su análisis borracho. La forma en que escuchaba atentamente la hizo sentir de repente joven, como una chica que estaba siendo admirada por primera vez. Al salir de casa, llovió ligeramente. Murilo rápidamente cubrió el paraguas y la distancia entre los dos se acortó involuntariamente. El ligero aroma de su cabello se mezcló con el viento y la lluvia, haciendo que su corazón se acelerara por un momento. Ella también sintió la cercanía, pero rápidamente la esquivó y dijo en voz baja: «Es tarde, me voy a casa». Murilo asintió en silencio, no con fuerza, pero había una palabra en sus ojos que aún no había sido pronunciada. Esa noche, Marilia estaba acostada en su cama, junto a su teléfono con un mensaje de Murilo: «Me estoy divirtiendo mucho hoy».
Gracias por venir conmigo. La hermana Chen guardó silencio por un momento y luego respondió, yo también. 2 palabras cortas, pero que le han abierto un nuevo mundo, donde ya no es la esposa de un hombre de negocios ocupado, ya no es una anfitriona de lujo, sino simplemente una mujer a la que amar. En los días posteriores a la exposición, Marilia trató de decirse a sí misma que era solo una cuestión de amistad. Pero, extrañamente, cuanto más quería evitarlo, más veía la presencia de Murilo infiltrándose en su vida. Los mensajes de buenos días, los saludos del mediodía y los deseos de buenas noches se habían convertido en un hábito familiar, tanto que si Murilo estaba ocupada todos los días, se sentiría indescriptiblemente incómoda. Una tarde, mientras estaba sentada en la oficina, recibió un mensaje: «Hermana, voy a comprar fruta, por favor tráigamelo». Se sobresaltó por un momento. Si fuera antes, definitivamente se negaría de inmediato. Pero en ese momento, sus ojos miraron por la ventana, el patio estaba frío y de repente sintió que su corazón estaba débil. Ella respondió, «Sí, me voy». Menos de 20 minutos después, Murilo estaba parado frente a la puerta de la villa, sosteniendo una bolsa de fruta fresca en la mano. Sonrió suavemente. «Si comes más frutas, será más hermoso. Tienes que mantenerte saludable para tener la fuerza para trabajar y disfrutar de la vida». La frase parece simple, pero la deja estupefacta. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nadie se preocupó por ti por cosas tan pequeñas? Hermana Nelson, si llegaba a casa, solo miraba algunas oraciones educadas y luego se alejaba rápidamente. Esa preocupación, aunque suave, hizo que su corazón temblara ligeramente. Se sentaron en la sala de estar, Murilo pelando naranjas, entregándole pacientemente cada pieza. Fue un momento idílico, pero fue esa simplicidad la que se volvió preciosa para la mujer que vivía en terciopelo de seda, pero a Marilia no le importó. «Te mimo tanto, me temo que me acostumbraré y es difícil deshacerme de él», bromeó Marilia. Murilo la miró, con una rara mirada seria. «Si es posible, quiero que me conozcas por el resto de mi vida». Esa frase hizo que la atmósfera de repente se volviera pesada. Sor Marilia se levantó rápidamente y salió al balcón para ocultar la agitación en su corazón. El sonido palpitante de su corazón le hizo temer que Murilo lo escuchara. Después de un rato, levantó la voz, tratando de parecer tranquila. «Mi hermana no debería decir palabras tan engañosas». Murilo lo siguió, parándose lo suficientemente lejos de ella, su voz suave pero firme. «No estoy bromeando, ya sabes». El viento de la tarde soplaba, su ropa volaba ligeramente y sus patillas se enredaban en sus pómulos. Involuntariamente se dio la vuelta, se encontró con los ojos de Murilo, sincera, seria, y no se escondió en absoluto. En ese momento, sintió que quería dar un paso atrás, pero no pudo soportarlo. Esa noche, Sor Marilia yacía en el suelo, una preocupación surgió en su corazón, temerosa de haber ido demasiado lejos, temerosa de que la mirada, esa voz, interrumpiera la vida aparentemente pacífica. Pero luego, junto con el miedo, hubo otro pensamiento. Los momentos felices que había perdido hace mucho tiempo, meticulosamente cuidados, se sentían valorados. Al día siguiente, Murilo le pidió que fuera a almorzar. Estaba a punto de negarse, pero luego escribió las palabras: «Sí, elijo un lugar». Durante la comida, Murilo habló de su infancia en el campo, de los días difíciles pero amorosos de sus padres. Su voz era cálida, su sonrisa era sincera y sus ojos la miraban de vez en cuando, como diciendo: «Creo que me entiendes». Escuchó en silencio, su corazón de repente se llenó de lástima. Sabía que una vez que se permitiera dar un paso más, sería muy difícil volver atrás. Pero había una atracción invisible que seguía tirando de ella hacia Murilo, como una isla que se precipita hacia la luz, temblorosa e inexplicable. Al despedirse, Murilo dijo lentamente: «No te preocupes, no quiero avergonzarte. Solo quiero que sepas que hay alguien que siempre te respeta». La hermana Marilia no respondió, solo asintió levemente. Pero en su corazón, cada una de las palabras de Murilo parecía estar más grabada que cualquier promesa. En los días siguientes, el vínculo entre Marilia y Murilo se hizo aún más fuerte. Murilo encuentra una excusa para enviarle un mensaje de texto o llamarla casi todos los días. Un día fingió preguntar por su salud, otro día envió algunas vanas palabras de aliento. Sor Marilia era una mujer que había experimentado, pero ante esa atención persistente, no pudo evitar sentirse conmovida. Una tarde lluviosa, Murilo llamó: «Hermana, ¿estás en casa? Está lloviendo así, me temo que estás triste. Quiero pasar y tomar una taza de té contigo».
Sor Marilia estaba momentáneamente confundida. Ella debería haberse negado. Pero luego, fue el pequeño sonido fuera de la terraza lo que la hizo sentir incómoda. Y entonces ella respondió suavemente: «Sí, me voy». Solo unos minutos después, Murilo estaba allí, con la camisa aún empapada por la lluvia, sosteniendo una caja de pastelería en la mano. Entró, su cálida sonrisa como si llevara el calor para disipar el frío exterior. En la tenue luz de la habitación, se sentaron uno frente al otro junto a la tetera humeante. Las historias no eran nada especial, pero los ojos parecían estar diciendo en voz baja las cosas más difíciles de decir. Murilo es hábil, nunca tiene prisa. Sus palabras, gestos y cada mirada fueron cuidadosamente calculados por él, haciendo que Marilia se sintiera respetada y apreciada. Sin embargo, es esta meticulosidad la que esconde otra verdad, una que cualquier Marilia conoce. En un rincón remoto de las montañas del norte, Murilo tenía una esposa, una mujer amable y educada. Ese matrimonio no fue feliz, pero tampoco se rompió. Todavía va a casa cada día festivo del Tet, cumpliendo el papel de un hijo filial a los ojos de sus padres, pero la personalidad poliamorosa y conquistadora de Murilo nunca ha cambiado. Para él, la blusa blanca es el escudo perfecto. Los pacientes que acuden a él suelen ser personas débiles que necesitan apoyo espiritual, y él, con su sonrisa y su voz suave, se convierte fácilmente en un lugar donde quieren desahogar a sus confidentes. Muchas veces, sembró en sus corazones un sentimiento vago, dulce e impredecible. Es como un hábil depredador, siempre sabiendo cómo esconder sus garras bajo el piadoso caparazón de un joven médico poliamoroso. Marilia era diferente, no era una joven inocente, ni era fácil de conquistar. Es su experiencia el desafío que hace que el sueño de Murilo sea aún más descabellado. Se dio cuenta de que, para ganarse su corazón, tenía que ser paciente, meterse en su vida paso a paso, darle el sueño de que solo él podía atraer esa delicada atención. Un día, mientras despedía a Murilo en la puerta, Marilia soltó: «Eres tan bueno conmigo, me temo que te acostumbrarás». Murilo hizo una pequeña pausa, sus ojos se iluminaron y luego sonrió, en voz baja: «Si estás acostumbrado, déjame ser responsable». Esa declaración hizo que las mejillas de Marilia se sonrojaran. Desde ese momento, supo que había dado un paso más hacia una tierra peligrosa, donde la línea entre la razón y la emoción era cada vez más frágil. Por la noche, se acostó pensando en Murilo, su corazón despertó un poco de felicidad y un poco de preocupación. Pero no podía saber que, en algún lugar, había otras mujeres que habían escuchado a Murilo susurrar las mismas palabras amables. Y en la oscuridad, Murilo se guardó un secreto que, si Marilia hubiera sabido, tal vez su vida habría tomado un giro completamente diferente. Después de unas semanas, el ritmo de comunicación entre Marilia y Murilo se convirtió en un hábito, como si hubiera que abrir la ventana por la mañana para dejar entrar el sol. Por la mañana, el teléfono vibró levemente. «¿Estás despierto? Recuerda desayunar». Al mediodía, una breve línea de mensaje: «¿Estás cansado hoy? Vine a darte algunos documentos de atención médica». Por la noche, una buena noche de sueño va acompañada de una imagen de una esquina de la calle lluviosa. Esas pequeñas cosas llenaron silenciosamente el vacío de 5 meses en la villa que tenía todo, excepto el calor. El señor Nelson acababa de anunciar un nuevo horario de trabajo y la ruta de vuelo estaba entrelazada como un laberinto. Antes del día de irse, pasó por su casa una noche, comió un plato de gachas de nido de pájaro y luego se sentó en su escritorio, escuchando el teléfono constantemente. Cuando ella trajo el té, él simplemente levantó la cabeza. «Lo siento, tengo que irme de nuevo. Hay un contrato urgente». La sonrisa de Marilia se detuvo en la comisura de sus labios. «Estoy acostumbrado, pero acostumbrarse no significa no ser feliz». Esa noche, cuando el sonido de sus ruedas salió por la puerta, la villa de repente cayó en un profundo silencio. Murilo se detuvo antes de lo habitual, con una pequeña caja de pasteles y un ramo de crisantemos blancos en la mano. «Veo una nueva tienda al final de la calle», se rió Murilo. «Creo que te gustará». La hermana Marilia bromeó mientras arreglaba flores. «¿Por qué me miman?». Murilo respondió con indiferencia: «Porque te he estado observando mucho». Las palabras eran tan ligeras como las nubes, pero cayeron en su corazón tan pesadas como guijarros, creando una pequeña ola que se extendió. Se sentaron en el balcón del segundo piso. Soplaba la lluvia primaveral y los estantes de hojas brillaban como si alguien acabara de limpiarlos. Murilo habla del turno de noche, de un caso difícil, de la simple alegría de ver resucitar al paciente. Sor Marilia escuchó,
Se apoyó ligeramente en el respaldo de la silla e involuntariamente preguntó: ¿por qué siempre mantienes la compostura? Murilo se rió: porque tengo cosas más importantes que guardar, ese es mi estado de ánimo. La frase mitad broma y mitad verdad la hizo darse la vuelta para ocultar la sonrisa en sus labios. A última hora de la tarde, cuando Murilo se puso de pie y pidió permiso para irse, el teléfono que había olvidado sobre la mesa se encendió de repente. Una línea de mensaje apareció muy rápidamente y luego se apagó. Recuerda llamar a casa, mis padres siempre me lo recuerdan. El nombre mostraba solo 2 palabras: mi hogar. Sor Marilia hizo una pausa, sintiendo como si una cuerda invisible se tensara a su alrededor. Antes de que tuviera tiempo de pensar más, Murilo volvió a buscar su teléfono. Lo siento, dudó por un momento, luego lo ocultó con una sonrisa. A los colegas les gusta bromear, que el nombre del grupo sea extraño. Sor Marilia no preguntó más. Su compostura hace que todo parezca nada. Pero cuando se cerró la puerta, permaneció en silencio durante mucho tiempo frente a los crisantemos blancos, mirando cada ala delgada como si estuviera mirando una pregunta sin respuesta. Unos días después, en un pequeño café cerca del hospital, Murilo le mostró algunas fotos de las montañas. Et Bécan, hermana. Cada vez que vuelvo a visitar a mis padres, veo gente que es muy ligera, y el ambiente allí hace que la gente sea menos ruidosa en sus cabezas. Sor Marilia sonrió: escuché tu voz mencionar el campo, suena muy triste. Murilo asintió: sí, hay muchas cosas que traigo conmigo, donde quiera que vaya. Esa frase cayó, suave y secreta. Iba a preguntar qué eran esas cosas, pero me detuve. Hay puertas, solo mirando el espacio de luz bajo tus pies, que a veces se abren en una tormenta. Esa noche, Nelson llamó desde una ciudad europea, su voz resonó a través de los altavoces. Dijo que si todo va bien, volverá en 2 semanas. Sor Marilia hizo una pausa por un momento y luego se calló. No sabía qué decir, no podía hablar de la manzanilla, de la caja de pasteles, de los ojos de un hombre que la escuchaba pacientemente, de las cosas grandes a las pequeñas. La llamada terminó con la frase familiar: manténgase saludable. Miró la pantalla negra y por un momento se vio a sí misma como una invitada en su propio matrimonio. Murilo era diferente, siempre estaba ahí en el momento adecuado. Una tarde lluviosa, envió un mensaje: ¿qué estás comiendo? Fui al comienzo de la calle a comprar. Cuando vio que ella no tenía hambre, respondió: no tienes que tener hambre para comer, es para que no te canses esta tarde. Dijo que sonaba despreocupado, pero detrás había una envoltura meticulosa. Los forasteros lo miran, es solo un simple mensaje de cuidado, pero para ella, es un toldo temporal para protegerse de la lluvia fría en su corazón. Aún así, siguen apareciendo finos arañazos. Una vez, mientras Murilo estaba ocupada contestando el teléfono, inconscientemente miró por la puerta de vidrio. Sobre la mesa, su billetera estaba abierta, revelando una foto muy rápida: una casa con techo de tejas en medio de un jardín. Frente al porche estaba la sombra de una mujer de espaldas a medias, sosteniendo a un niño pequeño en la mano. No podía ver su rostro con claridad, solo un suéter beige y una postura pacífica. Murilo se dio la vuelta, cerró su billetera y sonrió como si no lo hiciera: tengo miedo de dejar caer papeles. Ella asintió, como si no lo supiera. Pero por la noche, cuando colgué el teléfono, la imagen del suéter beige seguía apareciendo como una luz de ancla en la noche. Se culpó a sí misma por sospechar. Murilo siempre se ha llamado a sí mismo hermano, hermana, manteniendo siempre una distancia suficiente, nunca superando el límite. Quizás mi casa es solo el nombre del grupo familiar en Zalo. Tal vez la otra foto sea un pariente. Todo el mundo no tiene pasado, ni patria que recordar. Trató de aferrarse al tal vez, como sostener una frágil cuerda a través del abismo. ¿Me crees? Una vez, Murilo preguntó en voz baja mientras la despedía en la puerta. Quiero creer, respondió ella de la misma manera. Esa noche, la brisa del lago sopló hacia atrás y sus ojos estaban hinchados. En el balcón del segundo piso, el jarrón de crisantemo sigue siendo redondo y blanco, ligeramente fragante. Puso su mano en la barandilla, sus ojos mirando hacia la pequeña pasarela de grava donde Murilo acababa de salir. Sabía que se acercaba al remolino, pero la paradoja era que cuanto más miedo tenía, más la retenía la atracción de la ternura. Ha pasado mucho tiempo desde que sintió claramente que era vista, escuchada y comprendida. En un lugar más lejano que su horizonte, Bakkan sigue apareciendo en los relatos de Murilo: el olor a humo de la cocina, el camino empinado, el campo de maíz junto al arroyo.
De vez en cuando, su teléfono vibra, la pantalla parpadea con un nombre simple. Murilo lo guardó hábilmente, cambió de tema y le contó una historia divertida en la clínica. Ella sonrió y dejó la pequeña espina aún debajo de su piel, esperando un día para palpitar. Finalmente, antes de entrar a la casa, envió un mensaje: mañana, si estás libre, puedes venir a tomar el té. La otra parte respondió casi de inmediato: mientras llames, estaré allí. Cerró la puerta. El sonido de la tecla tocándose entre sí es pequeño, como un punto colocado al final de una oración. Una frase que no está terminada. Y detrás de ese punto, la lluvia primaveral sigue cayendo uniformemente, levantando silenciosamente cosas que nadie se atreve a nombrar. Al comienzo del invierno, los vientos secos y fríos se arrastran a través de las hileras de invernaderos sombreados. Hanoi cambia de estación, lo que facilita que las personas dejen de lado sus emociones. Y Marilia parecía estar parada entre dos regiones de temperatura. A un lado está la ornamentada mansión, donde Nelson, el director de una gran empresa, entra y sale como una brisa agitada, dejando atrás el olor a perfume caro y horarios de reuniones. Por otro lado estaban las citas cortas con Murilo, el joven médico que siempre sabía decir las palabras adecuadas para calmar un largo día. Esa tarde, Murilo la invitó a visitar el café en la azotea del nuevo edificio. La ciudad a tus pies es como una pantalla de lámpara salpicada de migas de oro. Murilo puso una taza de té caliente frente a ella. Hace frío, ¿bebes esto más caliente? Ella sonrió, sus manos cerradas alrededor del vaso como si sostuviera una pequeña chispa. Hablaron de varios: una operación exitosa, un huésped difícil que firmó el último contrato, una foto de las nubes púrpuras que tomó en el balcón de su casa. Todo es tan simple como respirar. Mientras hablaba, el teléfono de Murilo vibró. Lo miró muy rápidamente y luego lo puso boca abajo. En la pantalla, vio un nombre corto: mi casa. Murilo se disculpó, se puso de pie. Escucharé el teléfono un rato. Salió al balcón, con la espalda inclinada hacia el viento. Desde la distancia, solo podía ver sus labios crispados, sus gestos íntimos pero contenidos. Volviendo a la mesa, Murilo sonrió levemente. Mi madre llamó para preguntar, dijo que hacía frío en Bacon y me dijo que me abrigara. El anciano a menudo está preocupado. La hermana Marilia asintió, la respuesta fue tan suave como una pendiente de pavimento, y todavía escuchaba el sonido de la grava crujiendo en su corazón. Unos días después, el señor Nelson regresó repentinamente a casa a mitad de semana. La sala de estar estaba iluminada y el sonido de sus zapatos golpeando apresuradamente el piso de ladrillos. La secretaria trajo gruesos archivos y el socio concertó una cita para reunirse por la noche. Firmó y llamó. Mañana la reunión del consejo, por la tarde a Saigón, la otra noche a Singapur. Hice arreglos para que me dieras algunos regalos para el compañero. Sor Marilia dijo que sí por un rato, un momento de sorpresa como una extraña. El hermano Nelson miró a su esposa, le dio algunas instrucciones para las tareas domésticas y luego volvió a los números y las tablas. Todo en él es coherente, exitoso y brillante, excepto por la brecha entre su esposa y Marilia, que siempre está llena de horarios de trabajo. Esa noche, cuando el señor Nelson estaba dormido, la hermana Marilia levantó el teléfono y encendió los mensajes de Murilo. ¿Estás dormido? Hace frío, no abras más la ventana. Mañana llegaré tarde al servicio. Si estás libre, pasaré y te daré algunas cosas. Entre las palabras, hay algo más cálido que un calentador. Pero también entre las palabras, siguió una delgada sombra, como una hoja pegada al dobladillo de su camisa. Cuanto más lloraba, más lo veía allí. El fin de semana, un grupo de amigos invitó a Marilia a asistir a una pequeña exposición de pintura. Mientras bebía vino, un viejo amigo de Marilia dijo: hace poco, estaba trabajando en un proyecto de salud pública, y cuando escuché que mencionaste accidentalmente a Murilo, lloré. Baccan tiene un médico llamado Murilo, que es joven, ama a los pacientes y es un poco sentimental. Te ríes como si bromearas, luego te mueves a la imagen que está a tu lado. Sor Marilia se quedó quieta por un momento, sintiendo que alguien tocaba las cuerdas de su corazón. El nombre Murilo es mucho, y hay muchos sentimentales, pero la palabra Baccan hace que la frase parezca tener una dirección. A última hora de la tarde, Muri se preocupó. ¿Puedes pasar esta tarde? Ella respondió: vamos, nos vemos en la tienda de fideos de pescado que te gusta. Murilo contó la historia de una anciana que a menudo se escondía de tomar medicamentos, y después de contar la historia, sonrió, sus ojos se curvaron como las rayas de la luna celestial.
Solo ríete así, dijo, se va a enfriar. Cuando salió del auto, Murilo abrió el maletero y buscó un impermeable. En el maletero, una pila de papeles arrastrados por el viento, varios billetes, un dibujo del niño en papel A4, una casa con techo rojo, 3 personas tomadas de la mano, garabateando la palabra Batcan en la esquina derecha. Murilo se reunió rápidamente y dijo en voz baja: el hijo de mi amigo del instituto de dibujo lo puso en mi auto el día anterior. La explicación cabe como un guijarro en la palma de tu mano. Sor Marilia se limitó a asentir, sin hacer más preguntas. Hay momentos en que las personas tienen más miedo de la respuesta que de la duda. El hermano Nelson, la hermana Marilia, se fueron temprano. Antes de salir de la casa, solo tuvo tiempo de poner una pequeña caja de regalo en su escritorio, con algunas palabras: Asociación de clientes VIP de fin de semana, tomaré tu lugar. Sor Marilia abrió la caja, un pañuelo de seda caro, que todavía olía a tienda, olor a éxito. Trató de envolverse frente al espejo y descubrió que era solo una figura cálida temporal en la seda fría. La recepción tuvo lugar en un lujoso restaurante, el sonido del vidrio tocándose, la risa tan suave como el terciopelo. Murilo no estaba allí, dijo que el hospital estaba ocupado esta noche. A mitad de camino, fue al balcón para llamar, pero el otro extremo de la línea no contestó. 15 minutos después, llegó un mensaje: lo siento, las tareas domésticas fueron inesperadas. Te acuestas temprano. Debajo del texto hay una foto borrosa, que parece haber sido tomada a toda prisa. Los huesos se depositan en la puerta, una esquina del patio está oscura, a diferencia de Hanoi. Ella no preguntó qué es inesperado. La explicación fue tan concisa, que el oyente quiso mantenerla así, no fuera a abrirla y revelar un cajón desordenado. Por la noche, Sor Marilia apagaba la luz de la sala y se quedaba mucho tiempo junto a la puerta de cristal. La ciudad no duerme, la gente sigue buscándose en medio de la intersección de semáforos en amarillo. En la pantalla de vidrio, su rostro se mezcló con las puertas brillantes. Si me detenía ahora, pensé, ¿sería capaz de soportar el silencio después? Si continúa, sabe que está caminando sobre un puente de mono, cada paso de la pierna necesita un compromiso con su conciencia. A la mañana siguiente, Murilo tomó la iniciativa de concertar una cita. No, estoy libre durante 10 minutos, nos vemos en el viejo restaurante. La vieja tienda, esas 2 palabras aparentemente inocentes, de repente la hicieron sentir familiar. Se sentaron cerca de la ventana. Murilo puso una bolsa de papel sobre la mesa. Te envié algunas vitaminas. Estoy cansado esta vez. Ella se rió. ¿Por qué acertaste? Murilo se encogió de hombros. Porque pertenezco a tu ritmo. Diciendo eso, la miró durante mucho tiempo, y luego lentamente: si tienes que irte por un tiempo algún día, ¿te enojarás conmigo? Ella estaba atónita. ¿A dónde vas? Regresar a Béguin. Asuntos familiares, dijo con ligereza como si respirara. Las 4 palabras asuntos de la familia Batcan cayeron, haciendo que el agua de su corazón se arremolinara una vez más. De vuelta a casa, Marilia abrió la bolsa de vitamina. Entre las ampollas, había un pequeño trozo de papel que Murilo escribió apresuradamente: no te quedes despierto hasta tarde, no te saltes comidas. Volveré tan pronto como termine. Su letra es cálida y ordenada. Puso un trozo de papel en un cajón y salió al balcón a regar unas pequeñas macetas de crisantemos. El invierno aún no ha llegado, pero los brotes están a punto de florecer. En el jardín, las hojas se caen una a una, lenta y decisivamente. A última hora de la noche, la hermana Marilia envió un mensaje de texto: ¿cuándo vas? Murilo respondió casi de inmediato: May. Acuéstese temprano. Voy a ir a salvo. Escribió más, hizo una pausa y luego envió: puedes estar seguro. Solo 3 palabras, pero suficientes para hacer que su corazón lata ligeramente. La tranquilidad resulta ser algo que la gente a veces pone en sus corazones como una almohada. Es suave, es silencioso, pero no resuelve el hecho de que la cama es un poco estrecha. Esa noche, no encendió la música como de costumbre, el reloj de la sala estaba parejo. Apoyó la barbilla contra el cristal de la ventana, mirando hacia la carretera vacía. En algún lugar lejano al norte, Batcan puede estar lloviznando, alguien esperando, teniendo una comida caliente e historias familiares. No se atrevió a pensar en un nombre para llamar a la mujer allí. Lo único que sabía era que la ciudad se levantaría temprano mañana por la mañana, y ella serviría una nueva taza de té,
pondría el papel de Murilo en un cajón y continuaría el día como si no hubiera pasado ninguna sombra. Pero entiende que las piezas son suficientes para juntarlas en una forma. Solo estaba retrasando el momento en que tenía que sentarse, mirar directamente y gritar los nombres de cada color de la pintura. Por ahora, todavía elige sentarse junto al marco de la puerta por un rato, escuchando el viento que sopla a través de los árboles, como si escuchara a alguien decir muy suavemente: no dejes que el viento apague el fuego que acaba de reunirse. Y lo dejó arder, aunque sabía de antemano que el viento a menudo era fuerte. En los días en que Murilo dejó Hanoi, la atmósfera alrededor de Marilia de repente se volvió diferente. Aún así, la lujosa villa, las comidas servidas por las sirvientas siguen siendo ordenadas, el horario habitual de sesiones de yoga y spa, y las fiestas sociales en el mundo de los negocios. Pero para ella, todo parecía insípido y vacío, no más mensajes apresurados preguntando por él, ya no la voz profunda de Murilo. Todas las noches antes de acostarse, ese espacio sigue creciendo en su corazón. Luego, abrió su teléfono muchas veces al día, esperando un mensaje de él. Pero, extrañamente, los mensajes de texto enviados desde Baccan son cada vez más escasos. Al principio, Murilo también dijo que recordaba, dijo amor y prometió volver pronto. Luego, gradualmente, las palabras fueron cortas, solo: estoy ocupado con algo de trabajo, no te preocupes o ahí, me mantengo saludable. Un día, no hubo movimiento en todo el día. Estaba inquieta, el teléfono estaba ocupado cuando llamó, y cuando envió un mensaje de texto, solo recibió un punto verde que confirmaba que lo había visto. Ese sentimiento de decepción la hacía perder el sueño constantemente. En ese momento, el señor Nelson regresó repentinamente de un largo viaje de negocios. Sin saber si se debía a una corazonada o a una determinada decisión, comenzó a preocuparse más por su esposa. Invitó a su esposa a acompañarlo a una fiesta de negocios y también se ofreció a llevar a toda la familia de vacaciones a Da Nang por unos días para calentar sus sentimientos. Estos gestos inesperados de preocupación deberían haber hecho feliz a Marilia, pero su corazón se partió por la mitad. Por un lado está la legal, talentosa y bien establecida Marilia, con quien ha estado unida durante muchos años. A un lado está la figura de una joven doctora llamada Murilo, que le hizo arder el corazón, pero ahora de repente inexplicablemente distante. Mientras su mente aún estaba confundida, Marilia escuchó accidentalmente una noticia de un amigo que trabaja en la industria médica. Espetó: en Baccan está el doctor Murilo, que es muy bueno, un paciente muy precioso, y su esposa también es gentil y amable. La hermana Marilia sonó como una bofetada en sus oídos y su corazón se apretó. ¿Será que Murilo tuvo esposa durante mucho tiempo y la escondió? Cuantos fragmentos del rompecabezas en mi cabeza se juntaron de repente. Las veces que Murilo se negó a dejarla regresar a su ciudad natal, las veces que el teléfono se apagó a toda prisa cuando alguien llamó interrumpido, las veces que perdí la cabeza sin razón. Todo ahora como se explica en una palabra: engaño. Esa noche, Marilia se sentó tranquilamente en el porche. El viento otoñal era acariciador, pero su corazón era como una tormenta. Se sintió a la vez avergonzada y amargada. Avergonzado de haber entregado su corazón a alguien que conoce el camino de regreso, pero que aún siembra ilusiones. Era amargo porque todo este tiempo había subestimado al hermano Nelson, que lo había construido todo con ella. Pero el mayor dolor no estaba en ser engañada, sino en el hecho de que todavía no podía deshacerse de sus sentimientos por Murilo. Su corazón seguía desgarrándose, la mitad quería gritar culpa, la mitad todavía quería que él volviera a explicar. El hermano Nelson salió a la terraza ese día, puso su mano sobre el hombro de su esposa y dijo en voz baja: Marilia, pareces cansada últimamente. O vamos de vacaciones unos días. Solo Marilia. Ella asintió, pero sus ojos estaban rojos y su mirada estaba muy lejos. El hermano Nelson, que no lo sabía, se agitaba en su corazón, y su corazón tenía la sombra de un médico llamado Murilo. A altas horas de la noche, cuando la villa estaba en silencio, su teléfono vibró de repente. Un mensaje extraño, de un número no guardado. Eres Marilia, ¿verdad? Soy la esposa del doctor Murilo. Sor Marilia se quedó quieta, con las manos temblorosas. Ese breve mensaje fue como algo que penetró profundamente en la sospecha que estaba esperando arder. ¿Cuántas preguntas fluyeron? ¿Por qué sabía su nombre? ¿Qué quiere? ¿Qué tipo de persona es Murilo después de todo? El teléfono se le cayó de la mano, la pantalla brillaba en la oscuridad. Sor Marilia se sentó en su silla, con el cuerpo desplomado. Frente a ella, toda su vida parecía girar entre la luz y la oscuridad. Ese breve mensaje dejó a Marilia sin dormir toda la noche.
La luz azul de la pantalla del teléfono pareció cortar sus ojos, su corazón. Soy la esposa del señor Murilo. 7 palabras fueron pesadas, suficientes para hundirse profundamente en todas las dudas que había estado tratando de evitar durante tanto tiempo. Sor Marilia quiso borrarla inmediatamente, como si nunca la hubiera leído, pero sus manos temblorosas no escucharon a su corazón. Finalmente, escribió algunas palabras. Sí, soy Marilia. Si quieres reunirte, dame el lugar y la hora. Solo unos minutos después, llegó el mensaje. Mañana por la mañana, el café cerca de la puerta del hospital Bach Can. Sor Marilia se quedó asombrada. Este viaje fue como entrar en una batalla psicológica, donde no sabía si ganaría o perdería, solo sabía que tenía que enfrentarse. Quiero escucharlo con mis propios ojos, quiero ser claro una vez, porque si sigo siendo vago, nunca podré vivir en paz. A la mañana siguiente, con la excusa de ir a trabajar con urgencia, la señora Marilia tomó un automóvil hasta Bach Can. El largo viaje le confundió la mente. Fuera de la puerta de vidrio, las montañas estaban hinchadas y las nubes se extendían por la ladera, pero no lo encontró hermoso, solo vio 100 termitas en su corazón. Un pequeño café ubicado bajo un árbol de nácar. Cuando entró, Marilia reconoció de inmediato a la mujer sentada en la esquina. Era una mujer de apariencia sencilla, rostro amable, ojos cansados pero brillantes. Se puso de pie e inclinó levemente la cabeza. Hola, soy Rosa, la esposa de Murilo. Gracias por venir. El aire era denso, 2 mujeres sentadas enfrente, entre ellas había una pequeña mesa de madera con 2 tazas de café aún humeantes. No fue hasta un rato después que Rosa dijo, no estoy aquí para reprocharte o insultarte. Solo quiero que sepas la verdad. El doctor Murilo es mi Marilia, desde hace casi 10 años. Tenemos un hijo de 8 años. Entiendo que es una persona sentimental y fácil de alcanzar, pero sigo creyendo en él, hasta que vea tus mensajes con él. La hermana Marilia estaba atónita, y resultó que Murilo no solo la había engañado, sino que también había traicionado a esta astuta esposa. Su garganta se ahogó, sus ojos se nublaron. Sor Marilia exclamó, yo no sabía que estaba casado. Si lo supiera, nunca. Rosa sonrió levemente, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. Confío en ti, mira la forma en que reaccionas. Sé que el señor Murilo, mi Marilia, es carismático. Sabe cómo tocar a los demás, pero también es débil, no lo suficientemente valiente como para mantenerse. No te culpo, porque la mayor culpa sigue siendo de él. Una extraña calma emanó de estas palabras, haciendo que el corazón de Sor Marilia se hundiera. Esta reunión debería haber sido tensa, llena de lágrimas o ira, pero no, entre ellas estaba el intercambio de 2 mujeres que fueron lastimadas por el mismo hombre. Sor Marilia agarró su café, con voz temblorosa, he comerciado mucho, incluso en un momento quiero dejarlo todo atrás. Ahora lo sé, solo soy una sombra en su vida. Rosa asintió levemente, no quiero romper la familia de nadie, ni quiero que tengas que seguir para siempre. Solo espero que esté sobria para salvarse. Murilo, todavía quiero quedármelo para mi hijo, pero para ti, míralo como un sueño fugaz. Esas simples palabras hicieron que la hermana Marilia rompiera a llorar. Sus lágrimas cayeron no por odio, sino por dolor e iluminación. No había odio en los ojos de Rosa, solo tolerancia tan noble que hizo que la hermana Marilia se sintiera pequeña. La conversación terminó en silencio. Antes de irse, Rosa puso suavemente su mano sobre la mesa. Espero que te mantengas saludable. A veces, dejarlo ir es la mejor manera de liberarlos a ambos. En el autobús de regreso a Hanoi, Marilia se sentó junto a la puerta de vidrio. Las montañas y los bosques retrocedieron gradualmente, su corazón parecía tener 1000 agujas, pero mezclado con dolor, hubo un despertar. Murilo, el hombre que alguna vez había considerado todo, ahora parecía un golpe de calor fugaz, dejando un regusto amargo. Hanoi apareció en la distancia, las calles eran ruidosas y el tráfico estaba ocupado. Sor Marilia sabía que la vida que le esperaba continuaría, pero en el fondo, la herida de hoy perduraría durante mucho tiempo. Recordándole una falsa historia de amor y la mañana en Bach Can, donde 2 mujeres solían mirarse en silencio, no con regaño sino con verdad y tolerancia. En los días posteriores al viaje al norte de Can, conoció a Rosa, la esposa de Murilo, la hermana Marilia, que vivía como un alma perdida. La imagen de Rosa, una mujer amable, todavía persigue, pero extrañamente, no es suficiente para extinguir el fuego en su corazón. Si la razón te dice que te detengas, el corazón no obedecerá.
No podía borrar cada mensaje, cada sonrisa, cada mirada de Murilo. Sor Marilia había pensado que si estaba fuera por un tiempo, sus emociones se enfriarían, pero no, cuanto más evitaba, más le venía a la mente la figura de Murilo. Muchas noches, yacía de espaldas al señor Nelson, con los ojos cerrados con fuerza, pero su corazón aún latía con un latido cuando recordaba al hombre llamado Murilo. Se sentía como una chica veinteañera que sabía amar por primera vez, ingenua, esponjosa, a pesar de todo. Entonces, una noche, Murilo envió un mensaje de texto. «Hermana, lo recuerdo. Te veré mañana». Solo 3 palabras «te extraño» fueron suficientes para hacer temblar el corazón de Marilia. Sabía que debía negarse, que debía mantener la distancia, pero sus dedos inconscientemente golpearon. «Sí, nos vemos mañana». La cita tuvo lugar en un pequeño café junto al lago, ventoso y con poca luz. Murilo apareció con una sonrisa familiar, sus ojos tan brillantes como antes. Al verlo, todos los consejos de Rosa, todos sus consejos de repente se volvieron distantes. La hermana Marilia escuchó los sollozos de su corazón, como si nunca hubiera habido una conversación en Bacon. Se sentaron uno al lado del otro, sin hablar mucho, solo dejando que sus ojos cambiaran sus palabras. Murilo, en voz baja, dijo: «Hermana, tal vez te equivocaste al dejarme enfrentar estos problemas, pero no puedo dejar de pensar en ti». Quiero tenerte en mi vida. Estas palabras llegaron a los oídos de Marilia, a su corazón como dulce miel. Sabía que Murilo era cariñoso, sabía que tenía debilidades impredecibles, pero en ese momento solo sintió que era apreciada, deseada, y eso fue suficiente. Desde la tienda junto al lago, salieron juntos a la calle nocturna. Hanoi es suave con árboles que tiemblan con el viento, con luces amarillas que se extienden a lo largo de la carretera. La gente pasa, nadie sabe que en medio de ese ajetreo de la vida, hay 2 almas que están fuera de ritmo. Sor Marilia siguió a Murilo a un pequeño apartamento alquilado, sin flores, sin glamour, solo una habitación estrecha con algunos artículos sencillos. Pero para ella, ese lugar se ha convertido en su propio mundo, donde deja todo atrás, renuncia a la razón, renuncia a su papel de esposa y madre para vivir plenamente con un corazón que conoce el amor verdadero. Esa noche, cruzaron la línea, no un cálculo, no un arreglo, sino una emoción que no se puede nombrar. Sor Marilia estaba con Murilo, pensando que estaba reviviendo su adolescencia, cuando el amor aún era prístino y soñador. En los brazos de Murilo, se olvidó de todo, se olvidó de Rosa, se olvidó de su Marilia, se olvidó de la estricta vida que hay ahí fuera. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol se filtraba por la ventana, Marilia se despertó. A su lado, Murilo seguía dormido, su expresión tan tranquila como la de un niño. Ella se sentó y lo miró durante mucho tiempo. En ese momento, estaba feliz y preocupada. Feliz de vivir los momentos reales conmigo, temeroso de saber que he ido demasiado lejos, no hay un camino fácil de regreso. Sor Marilia se dijo a sí misma en voz baja: «Me resbalé, pero no pude parar. Mientras él llame, seguiré viniendo». Afuera, el sonido del tráfico ha comenzado a bullir. Comenzó un nuevo día en Hanoi, pero para Marilia, todo parecía girar en torno a un hombre llamado Murilo. Sabía que el camino frente a ella no era pacífico, pero su corazón estaba roto y ya no podía permitirse el lujo de salir. A partir de esa noche, Marilia vivió en 2 mundos. Un mundo es una gran villa, donde tiene la apariencia de la esposa de un director, todavía meticulosa en cada comida y cada recepción. El resto del mundo tiene citas torpes con Murilo, donde vive con los latidos de su corazón, inocente como una niña. Durante el día, se ríe y habla con amigos, organiza el trabajo de la empresa y discute negocios con Marilia. Pero por la noche, cuando las luces de la casa estaban apagadas, se acostaba y hurgaba, su corazón latía con fuerza cada vez que el teléfono vibraba con un mensaje: «Hermana Marilia, lo recuerdo». Nos vemos mañana. Las citas siguen y siguen, a veces es un café vacío, a veces es una larga calle llena de humo con la brisa nocturna. Murilo siempre fue amable, galante, y sus palabras eran tan dulces como la miel en sus oídos. Cada vez que lo escucha hablar dulcemente, Marilia se encuentra reviviendo su juventud. Ella confía y se dedica al hombre de la blusa blanca. Sin embargo, en el fondo de su corazón, todavía había una pizca de preocupación. Tenía miedo de que los ojos de Marilia se encontraran accidentalmente con algo diferente, de que sus amigos cercanos notaran el cambio en su voz y sonrisa, de que temiera que rumores invisibles pudieran colarse en alguna parte. Porque conocía al hermano Nelson, su hermana, que era un hombre que entendía a Murilo,
era tranquila, pero nunca se la pasaba por alto fácilmente. Una tarde, mientras esperaba a Murilo en el hospital, la hermana Marilia escuchó hablar a las enfermeras. La doctora. Murilo es realmente un melocotón de flores. Un día va con esta hermana, el otro día hay otra niña, toda hermosa. Sí, Rosa, su esposa en su país, debe ser muy miserable. Al escuchar esto, el corazón de Sor Marilia se detuvo, un momento de duda brilló, pero tan pronto como Murilo apareció con una brillante sonrisa, se olvidó de todo. Su dulzura borró fácilmente todos los rumores y dudas en su mente. Lo siento, tienes que esperar mucho tiempo, ¿verdad? Dijo Murilo, sus ojos brillando con interés. Está bien, Marilia negó levemente con la cabeza, su corazón lleno de un sentimiento de ser apreciada. Se consoló de nuevo. Qué hombre es bueno y elegante, pero no está rodeado de muchas mujeres. Lo importante es que todavía me elige. Pero en algún lugar, en las tranquilas noches, cuando vio a su Marilia dormida a su lado, su corazón latió de nuevo. Sabía que caminaba sobre una frágil cuerda floja, pero sus piernas no podían detenerse, como una persona borracha. Cuanto más bebía, más deliciosa iba, más alegría caminaba. Una vez que Murilo estuvo demasiado ocupado para reunirse, Marilia se sentó asombrada junto a la ventana de la villa, mirando hacia la calle llena de luces. El teléfono estaba en silencio, ni un solo mensaje, ni una sola llamada. Su corazón estaba inquieto, inquieto como si hubiera perdido parte de su alma. Se preguntó, ¿dónde está Murilo? ¿Con quién va? ¿Todavía me recuerdas? Pensamientos invisibles de celos se apoderaron gradualmente de la mente, pero luego solo un breve mensaje de Murilo. Hermana, estoy ocupado, te veré mañana. Todo se disipó. Sonrió de nuevo, esperó de nuevo y encendió el fuego del amor que parecía no apagarse nunca. Sor Marilia sabía que había perdido su paz inherente, que había puesto su corazón en un hombre que era demasiado poliamoroso, pero aún estaba dispuesta, porque ese amor ciego era como una fuerza mágica, que la arrastraba, no le daba vuelta atrás. En los últimos días, el ambiente en la villa se ha vuelto extraño. Nelson, que estaba ocupado con grandes proyectos y a menudo viajaba por negocios, de repente se volvió algo más contemplativo. Rara vez sonreía, o se sentaba y pensaba solo, sus ojos a veces brillaban con escrutinio cada vez que miraba a su esposa. La razón comenzó cuando decidió recoger a la señora Jussara, su madre biológica, de su ciudad natal de Unyen para vivir con él. Pensó que su madre era vieja y vieja, por lo que debería tener hijos que la cuidaran a gusto. La señora Jussara tiene 70 años, pero Murilo es ágil y ágil. Después de solo unos días de vivir en la villa, notó que su nuera no era como las mujeres de su ciudad natal a las que estaba acostumbrada. La señora Jussara negaba con la cabeza, suspirando cada vez que veía a Marilia vestida y saliendo de la casa en medio del día, solo para regresar tarde en la noche. Le dijo sin rodeos a su hijo, Nelson, vas todo el tiempo sin prestar atención, pero veo que tu esposa está muy feliz. Spa, luego reunión, las mujeres se casan, pero todo el día, no importa. El hermano Nelson escuchó, solo sonriendo irónicamente, tratando de disipar las quejas, pero una pequeña onda comenzó en su corazón. Entiende que su madre es difícil, o considera a su nuera, pero no puede ignorarlo. La culminación fue una tarde, cuando el señor Nelson estaba en una reunión en la empresa, cuando el teléfono vibró. Mensaje de su madre. Mira, mi esposa llevó a su hijo a casa, y se reía y hablaba de amor. ¿Cuál es esa regla? En el mensaje adjunto, tomó en secreto algunas fotos de Marilia sentada en la sala de estar frente a Murilo, un hombre con una sonrisa elegante e íntima. La luz era tenue, el ángulo del disparo no estaba claro, pero fue suficiente para que el corazón de Nelson se tensara. El hermano Nelson se quedó momentáneamente atónito. ¿Podría ser cierto lo que dijiste? Hasta ahora, todavía confía en su esposa, considerándola como una sólida retaguardia. Nunca había pensado que Marilia pudiera hacer algo poco convencional, pero ahora, los fragmentos del rompecabezas se profundizaron de repente. El cambio en sus ojos, las veces que su esposa llegaba tarde a casa, la mirada de confusión cuando contestaba el teléfono, todo hizo que el señor Nelson se sintiera incómodo. Esa noche, el señor Nelson llegó a casa antes de lo habitual. La señora Jussara aprovechó la oportunidad para continuar su exhortación. Mira, las mujeres tienen Marilia, tienen casas decentes y traen a escondidas a otros hombres. No dije que fuera para dividir, pero he vivido 70 años y no sé cómo lo veo. Marilia escuchó, su rostro se puso pálido, pero trató de mantener la calma. Madre, entendí mal. Murilo es solo un amigo hoy,
solo soy un conocido. ¿Qué tipo de amigos tienen que ser tan discretos? La señora Jussara entrecerró los ojos, con voz agria. Lo que es puro se encuentra afuera, pero ¿quién lo creerá cuando Marilia no esté? El aire se vuelve pesado. Nelson se quedó en silencio, mirando solo a su esposa, sus ojos profundos, impredecibles. El hermano Nelson no regañó ni se defendió. El silencio envió un escalofrío por la columna vertebral de Marilia más que cualquier reproche. A partir de ese día, Marilia vivió en un estado medio consciente y medio borracho. Cada vez que está con Murilo, su corazón late. Pero cuando llegó a casa, la mirada escrutadora de su madre, la tranquilidad de Nelson, la hizo sentir ansiosa. Poco sabía ella que cada foto, cada palabra de la madre de Marilia era enviada a Nelson como una aguja que cosía más sospechas en el corazón de Marilia, que estaba tranquila. Murilo es despreocupada, sigue saliendo, sigue enviando mensajes dulces. Solo la hermana Marilia sintió que el cielo sobre su cabeza se hacía cada vez más pesado, como si estuviera escondiendo un secreto que no podía durar para siempre. El señor Nelson era un hombre tranquilo, rara vez de mal genio. Pero una vez que tuvo dudas, eligió guardar silencio y observar en lugar de estallar. En los días que siguieron, de repente se volvió diferente. Todavía hace viajes de negocios, pero a menudo regresa antes, más inesperadamente. El horario que solía informar a su esposa con anticipación, ahora lo mantiene en secreto para ver qué hace. Sor Marilia sintió el cambio, pero aún así se consoló pensando que estaba ocupada, no inconsciente. Sin embargo, la forma en que sus ojos la miraban todas las noches hizo que su corazón se hundiera. Ya no era la misma confianza absoluta que antes, sino que parecía estar mezclada con un poco de sospecha, como algo frágil cortando su corazón poco a poco. Mientras tanto, Jussara se está volviendo cada vez más invasora. Cada vez que veía a Marilia maquillarse apresuradamente para salir, se reía sarcásticamente. ¿A dónde vas? La niña está fuera de casa, la hija está asignada a una sirvienta o con quién está saliendo. Estas palabras hicieron que Marilia se atragantara. Quería refutar, pero temía que Nelson fuera más escéptico. Tuvo que tragarse las lágrimas, tratando de mantener la calma, pero en su corazón había una tormenta. Una vez, mientras fingía estar en un viaje de negocios, el señor Nelson contrató a un conocido para que prestara atención en secreto a la villa. Esa noche, llegó un mensaje. Llegó un hombre, de unos 3 o 7 años, en un automóvil, y se quedó en la casa de la hermana Marilia durante casi 2 horas. El hermano Nelson permaneció inmóvil durante mucho tiempo en la habitación del hotel, con los ojos rojos y el corazón acelerado. Quería llamar y preguntar de inmediato, pero la razón lo detuvo. Un hombre exitoso como él no puede actuar con prisa, necesita la verdad, no fotos a medias. Unos días después, el señor Nelson instaló silenciosamente un pequeño dispositivo en su casa, al que llamó para aumentar la seguridad. A su esposa, simplemente le explicó que quería evitar el robo. Pero en el fondo, quería saber claramente quién era realmente el otro hombre y hasta dónde había llegado su relación con su esposa. Marilia no lo sabía. Todavía cayó en el vórtice de Murilo, el médico al que consideraba media alma. Las citas torpes le hacen pensar que está reviviendo su juventud. Es solo que en los momentos de calma, la figura tranquila de Marilia y la mirada sospechosa de la madre de Marilia la perseguían, inquietándola. El hermano Nelson hablaba cada vez menos. En cada comida, se sentaba en silencio, doblaba la comida para su madre, observaba a sus hijos y luego miraba a su esposa con ojos impredecibles. Ese silencio hizo que Marilia se sintiera sofocada. Sabía que se acercaba una gran tormenta, pero no estaba claro cuándo arrasaría con todo. Una noche de fin de semana, Nelson le dijo a su esposa que tenía que hacer un viaje de negocios urgente a Da Nang. Pero, de hecho, solo alquiló un hotel en el centro de Hanoi. Trajo una pequeña computadora portátil, conectada al sistema de minicámara instalado en la casa. La pantalla se iluminó, todos los rincones de la villa familiar eran claramente visibles, la sala de estar, el pasillo, todo el patio delantero. Inicialmente, las imágenes solo capturaban escenas familiares. Marilia limpió algunas de sus cosas y luego se sentó a leer. El señor Nelson miró a su esposa, con el corazón hundido. Por un momento, esperó estar equivocado, esperando que todo fuera solo una sospecha injustificada. Pero entonces sonó el timbre. Entró un hombre alto, alto con una cara familiar, era el doctor Murilo. Marilia se apresuró a salir, sonriendo alegremente, una sonrisa que el hermano Nelson había creído que estaba reservada para él. El hermano Nelson se sentó en silencio,
con las manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Todo lo que sospechaba ahora era visible frente a sus ojos, innegable. No vio ninguna escena más allá del límite, pero solo la mirada, la sonrisa y la forma en que Marilia saludó amablemente a Murilo fue suficiente para hacer que le doliera el corazón. Mientras tanto, en casa, Marilia seguía siendo inocente. Poco sabía ella que sus gestos íntimos llamaron la atención de Marilia. Vertió agua, habló y, a veces, se inclinó y susurró como si temiera que todo el mundo supiera este secreto privado. Nelson apagó la pantalla, no tuvo el coraje de ver más. Toda esa noche, estuvo sentado en una habitación oscura, su copa de vino se agotó, sus ojos vacíos. En su corazón se entrelazan muchas emociones, rabia, decepción e incluso un amor difícil de romper. Pensó en sus hijos, su hijo mayor que está estudiando en el extranjero en Japón, una hija llamada Num que está en su primer año de universidad. Si se expusiera la verdad, ¿cómo se lastimarían? Al día siguiente, el señor Nelson regresó a la villa como si nada hubiera pasado. Todavía le sonríe a su madre, todavía llama a su esposa con su voz cálida habitual. Pero a sus ojos, la distancia se había deslizado. Marilia se sintió extraña hacia Marilia, pero no se atrevió a preguntar. Porque en el fondo, tenía miedo de que la verdad se rompiera, miedo de ver ojos inquisitivos que no podía responder. Solo la señora Husara era muy consciente del cambio. Pensó para sí misma, mi hijo ya lo sabe, solo está esperando el momento. Y a partir de entonces, sus palabras se hicieron más pesadas, como golpes de cuchillo en el regazo de Marilia. El aire en la villa gradualmente se volvió sofocante. Afuera, Marilia todavía sonríe alegremente en fiestas y reuniones con amigos. Pero por dentro, su corazón estaba confundido, sin saber cómo salir de la red de amor unido. Después de la noche de presenciarlo todo a través de la pantalla de la computadora portátil, el señor Nelson cambió su comportamiento por completo. Ya no preguntaba, ya no mostraba celos ni enojo. En cambio, se volvió extrañamente tranquilo. Esa calma desconcertó a Marilia, porque estaba acostumbrada a la imagen de un marido ocupado pero siempre se preocupaba y prestaba atención a cada pequeño gesto de su esposa. Ahora, habla poco, solo sonríe levemente y parece evitar la comunicación cara a cara con su esposa. Marilia se asustó momentáneamente. Hay momentos en los que se para frente al espejo, mirándose a sí misma con un vestido lujoso, pero ve en sus ojos una llena de ansiedad. No se atrevió a admitir su error, y mucho menos el coraje de romper con Murilo. Se dejó llevar por las palabras de preocupación, con esos ojos juveniles, que la hacían olvidar todo. Quería aguantar, pero la inseguridad de la actitud de Marilia era como una nube que pesaba sobre su cabeza. El hermano Nelson era diferente. Ya no dejó que sus emociones dominaran, sino que comenzó a calcular. Sabía que no podía tener prisa por exponer todo, porque hacerlo solo rompería a la familia en un instante. Amo a mis hijos, amo su edad despreocupada, no quiero que crezcan en las grietas de una familia rota. También quería ver dónde terminaría su esposa, si estaría lo suficientemente sobria como para detenerse frente al abismo o sumergirse directamente en la oscuridad. Una tarde, el señor Nelson le dijo deliberadamente a su esposa, la próxima semana tengo un largo viaje de negocios en Singapur, debo quedarme al menos 2 semanas. Haré arreglos en casa, me cuidaré a mi madre para que me ayude. Marilia se sobresaltó, 2 semanas era demasiado tiempo. En el fondo, sabía que si Nelson estaba realmente lejos de casa, sería una oportunidad para que ella y Murilo se vieran más a menudo. Pero tan pronto como lo pensó, su corazón volvió a latir con fuerza. Y si que Marilia elle soupira. Ese pensamiento la hizo dudar por un momento, pero luego su naturaleza débil, el amor abrió el camino. Nelson miró a su esposa desde los ojos, desde la golondrina seca y la sonrisa irónica. Sabía que su esposa estaba luchando, y eso es exactamente lo que necesitaba, crear una prueba. En los días siguientes, Nelson todavía estaba ocupado preparándose para el viaje. Empacó su maleta, llamó constantemente e incluso le mostró a su esposa el boleto de avión. Marilia creyó, pero no sabía que era solo un boleto de prueba, que nunca se había pagado. El día que el señor Nelson fingió ir al aeropuerto, también abrazó cuidadosamente a su esposa e hijos, instruyéndolos cuidadosamente. Quédate en casa, recuerda mantenerte saludable, no te quedes despierto demasiado tarde, te llamaré a casa todas las noches. El automóvil que se llevó al señor Nelson desapareció detrás de un gran árbol. Marilia estaba de pie en el patio, con el corazón confundido. ¿Debería ser feliz o debería preocuparme?
El afán de ser libre se mezcla con la inseguridad, difícil de nombrar. Regresó a la casa. La señora Husara seguía sentada en el sofá, con los ojos agudos como si pudiera ver a través de todos sus pensamientos. Ella sonrió levemente. Si te vas, deberías quedarte en casa, no sea que traigas una reputación, hija mía. Marilia se echó a reír, fingiendo no oír, pero en su corazón sabía que Madame Husara no lo había dicho por casualidad. En cuanto a Nelson, después de salir del aeropuerto, inmediatamente alquiló un apartamento con servicios a menos de 10 kilómetros de su casa. Aquí, conectó su computadora al sistema de cámaras, observando y esperando. Quería saber qué haría Marilia en su ausencia. ¿Tiene suficiente autoestima para mantener esta casa? El primer día, todo estaba tranquilo. Marilia está ocupada yendo al spa, practicando yoga, yendo al supermercado a comprar y luego yendo a casa a ver películas sola. El hermano Nelson miró la escena y su corazón se hundió. Casi creía que sospechaba demasiado. Pero al tercer día, apareció una imagen que lo hizo callar. El doctor Murilo apareció frente a la puerta. Marilia dudó al principio, se quedó en el patio para siempre y luego abrió la puerta. Murilo entró, sosteniendo un ramo carmesí de Marilia. El hermano Nelson apretó las manos, con los dedos entumecidos. Quería volver corriendo, quería gritarles a los dos, pero se contuvo, solo mirando cada pequeño gesto, la sonrisa, la mirada, la forma en que hablaban en la sala de estar. Afortunadamente, o amargamente, no han excedido ningún límite en la casa. Pero eso solo fue suficiente para que Nelson sintiera su corazón como si alguien lo hubiera cortado. Husara tampoco perdió la oportunidad. En silencio desde arriba, tomó algunas fotos a través de la rendija de la puerta. En la foto, Marilia sentada cerca de Murilo, con el rostro radiante. Inmediatamente le envió la serie de fotos a su hijo. Mamá ya dijo, míralo. La pantalla del teléfono se iluminó y el señor Nelson se mordió el labio, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba. Pero todavía estaba en silencio, sin prisa por tomar una decisión. Entendió que este juego acababa de comenzar y necesitaba estar tranquilo para hacer el último movimiento. El señor Nelson estaba sentado solo en el apartamento alquilado, la luz amarilla brillaba en su rostro gris por muchas noches de insomnio. Sobre la mesa había una computadora portátil que reproducía el vídeo de la tarde anterior. Marilia le abrió la puerta a Murilo, recibió un ramo de flores y sonrió alegremente. Ese momento, para los forasteros, puede no ser evidencia para condenar. Pero para un Marilia como el señor Nelson, es algo que es difícil de borrar en el corazón. Nelson guardó silencio durante mucho tiempo. En él, dos corrientes de pensamiento se desgarraron. Un lado quería regresar inmediatamente a casa, tirar todas las pruebas sobre la mesa y pedir una confesión. La otra parte se aferró a él, recordándole que la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera, necesitaba estar alerta. Debido a que hay niños detrás de él, no tienen la culpa, necesitan un hogar. Esa noche, Nelson no durmió. Por la mañana, decidió irse a casa como si nunca hubiera tenido un viaje. Cuando se abrió la puerta, Marilia se sorprendió. «Oh, ¿por qué llegaste a casa tan temprano? Pensé que todavía estabas en Singapur». Nelson sonrió, su sonrisa impredecible. El trabajo cambia de repente. ¿No sería mejor si pudieras volver? No está feliz. Marilia estaba avergonzada, incómoda. No, yo. Por supuesto que estoy feliz. El hermano Nelson asintió, sin hacer más preguntas. Pero a sus ojos, Marilia sintió que estaba siendo escudriñada. Esa noche, el señor Nelson no comió con su familia, usando la excusa de tener una cita con su pareja. Antes de irse, de repente le entregó un teléfono a Marilia. «Cambié el teléfono, este me queda para que lo use temporalmente. Tu computadora viene con algunas aplicaciones convenientes, estoy seguro de que te gustará». Marilia lo tomó, sin la menor duda. Ella no sabía que había un software de seguimiento y posicionamiento y una copia de seguridad de los mensajes que el señor Nelson había instalado en secreto. Ya no necesitaba cuestionar repentinamente a su esposa. Quiere que su esposa se rebele, para que todo quede claro sin discutir. Unos días después, Marilia vio de repente que Marilia era completamente diferente. Él es más considerado, a veces le da pequeños obsequios como ramos de flores o costosos frascos de perfume. Eso la tranquiliza e inquieta a la vez. Tranquilizada porque pensaba que él seguía amándola como antes, inquieta por la forma en que la miraba, tranquila, pero en el fondo como si quisiera investigar. La señora Husara tampoco dejó de echar aceite al fuego. Durante la comida,
soltó suavemente algunas pistas. Si tu hija tiene una Marilia, debes saber cómo mantener la ceremonia, no dejes que los extraños te miren y se rían de ti. Marilia estaba molesta, pero no se atrevía a discutir con su madre, y su corazón estaba aún más turbado. Una semana después, Murilo envió un mensaje de texto para concertar una cita. Marilia vaciló, tratando de negarse, pero luego su débil corazón ganó. Arregló la hora, le mintió a Marilia para ir al salón de belleza. No esperaba que todos esos mensajes se enviaran automáticamente a la computadora de Nelson. Esa tarde, Nelson fingió tener un trabajo inesperado y le dijo a su esposa: «Estoy ocupado hasta altas horas de la noche, recuerdo volver temprano a donde quiera que vaya». Luego, el señor Nelson condujo silenciosamente detrás, manteniéndose lo suficientemente alejado del como para no ser detectado. Desde la distancia, vio a Marilia entrar en el elegante café, donde Murilo había estado esperando. Esa escena, a pesar de que lo había anticipado, todavía hacía latir su corazón. Nelson no entró para atraparlo. Silenciosamente sacó su teléfono, tomó algunas fotos y se sentó en el auto durante 2 horas. Cuando vio que su esposa se iba, encendió el auto y corrió hacia adelante, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, toda la familia se reunió. Nelson vio a su hija gorjear y contar la historia de la escuela. Su corazón dolía y se compadecía. Pensó: son inocentes, no puedo dejar que los errores de los adultos los lastimen. Después de la comida, cuando su hija se había ido a la cama, el señor Nelson llamó amablemente a su esposa a la sala de estar. Abrió su computadora portátil, no dijo nada, solo presionó el botón de reproducción. En la pantalla apareció un vídeo del día anterior, la escena de Marilia recogiendo a Murilo, un ramo de flores de Marilia, una sonrisa brillante. Marilia se quedó quieta, la sangre parecía brotar de su rostro. Estaba temblando, queriendo abrir la boca para explicar, pero su garganta se estaba ahogando. Nelson se enderezó, su voz baja pero tranquila: no necesitas escuchar la explicación circular. Solo hice una pregunta: ¿qué elegiste? ¿Esta familia o ese hombre? La pregunta cayó, pesando como 1000 libras. Marilia abrazó su rostro y se echó a llorar. En el fondo, entendió que estaba enfrentando un punto de inflexión irreversible. Frente a la pantalla de la computadora portátil que aún estaba reproduciéndose, Marilia rompió a llorar, las lágrimas fluían. Pero ella seguía siendo terca y se negaba a admitir lo que el hermano Nelson había visto. «Hermano Nelson, usted ha entendido mal. En realidad, Murilo es solo un médico. Tengo algunos problemas de salud, especialmente endocrinología femenina. Mi físico ha disminuido mucho últimamente». Murilo vio esto y se interesó, aconsejándole que comiera con moderación y comiera alimentos más nutritivos. «Es solo que es educado, no pienses mal». El hermano Nelson miró fijamente a su esposa, las comisuras de sus labios se curvaron en una leve sonrisa, pero no había calidez en sus ojos. Dijo lentamente: «¿Crees que esas palabras pueden hacerte creer? ¿Ya es olvidado quién es? No eres un niño al que se le convence para que duerma con unas pocas explicaciones superficiales». Marilia apretó las manos, temblando de preocupación y rabia. En ese momento, se sintió como si estuviera acorralada en una calle estrecha. En lugar de admitir su culpa, Marilia trató de salvarla aferrándose a la cobertura de atención médica. «Lo juro, no hay límite entre usted y Murilo. Es un médico joven, solo amable y entusiasta con los pacientes. Si ves traición donde quiera que mires, ¿cómo puede sobrevivir?». Sus palabras fueron como un cuchillo que se arremolinó en el corazón de Nelson. El hermano Nelson guardó silencio durante mucho tiempo y luego respondió, frío y decidido: «Entonces vive a tu manera, no tengo nada más que decir». Esa respuesta hizo que Marilia se quedara quieta. Se dio cuenta, por primera vez en muchos años, de que realmente ya no quería creer, ya no quería conservar. Se sentía como si se hubiera roto la última cuerda. Esa noche, Marilia siguió bromeando, pensando en ella. En su corazón, la figura de Murilo abrumaba toda razón. Aunque sabía que Murilo era poliamoroso, aunque sabía que tenía una esposa en su ciudad natal del norte de Cannes, una mujer llamada Rosa, que era gentil y amable, que le había mordido los dientes y aguantado, que la había perdonado una vez, Marilia se decía a sí misma: «He sacrificado tantos años por mi familia. ¿Por qué no tengo derecho a elegir mi propio amor en este momento?». A la mañana siguiente, el señor Nelson se despertó y no vio a su esposa. Sobre la mesa había un pedazo de papel escrito con letra temblorosa: «Hermano Nelson, lo siento. Sé que soy egoísta,
pero no puedo vivir para siempre como una sombra en esta casa. Bajo sospecha y control, eligió seguir el llamado de su corazón. Por favor, cuide a sus hijos. Pase lo que pase, sigo siendo su madre. Espero que perdone. Nelson sostuvo el papel, con el corazón apesadumbrado. No se enojó, no se derrumbó, solo vio una fatiga generalizada. Sabía que Marilia había elegido su propio camino, un camino egoísta, poniéndose por encima de su familia, por encima de sus hijos. En otro rincón de la ciudad, Marilia metió su maleta en el apartamento alquilado de Murilo. Murilo abrió la puerta, un poco confundido cuando la vio aparecer, pero luego puso una sonrisa familiar, una sonrisa que una vez le hizo pensar que tenía 20 años. ¿Realmente renunciaste a todo para venir aquí?, preguntó Murilo, su voz medio sorprendida, medio sondeando su voz. Marilia asintió, con los ojos brillantes pero llenos de determinación. Te elegí, aunque tenga que sacrificarlo todo, lo aceptaré. Murilo sonrió suavemente y la abrazó. En ese momento, Marilia pensó que finalmente había vivido para sí misma. Pero en algún lugar de las profundidades, una vaga inseguridad se deslizó. Era el hombre que eligió, un médico amoroso, un depredador escondido detrás de una blusa blanca, realmente una litera duradera, o simplemente una dulce fantasía que pronto se disiparía como el humo. Y Nelson, de pie solo en la casa sin su esposa, miró la foto familiar que colgaba de la pared. A sus ojos, el dolor se mezcla con la resiliencia. Sabe que a partir de este momento, solo tiene una opción: trabajar duro como punto de apoyo para sus hijos, en lugar de la responsabilidad de una madre que se ha ido voluntariamente. Así que nuestra historia puede terminarse aquí. Únase a la conversación en la sección de comentarios de este vídeo y forme parte de nuestra familia de oyentes apasionados. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer sus comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías si fueras el personaje principal? ¿Crees que el amor y el cariño son para la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones intensas y te hacen cuestionar las palabras de tu mente y corazón, no olvides registrarte y tocar el timbre para no perderte ningún vídeo. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de las relaciones amorosas horizontales. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en el apasionado y dramático canal de aventuras donde cada historia es cierta. Esperamos verte en nuevas historias por venir.